La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Finalizando el año y con ganas de recibir este próximo año con mucha salud, con mucha alegría, con mucho amor, con trabajo, con satisfacción, bueno, todo lo que queremos. Y obviamente también, seguramente vos ya hiciste tus propósitos para el próximo año, dejar de fumar, hacer ejercicio todos los días, bajar los kilos que uno tiene de más, presentar la tesis, terminar de estudiar tal cosa o comenzar algo, bueno, miles de cosas. De eso vamos a hablar hoy, justamente. Los propósitos saludables, cómo cumplirlos y mantenerlos durante todo el año. Veamos por favor esta placa que dice cuánto sigue. Generalmente los primeros días del año estamos muy motivados para fijarnos nuevos objetivos y propósitos saludables, pero es probable también que ese ímpetu empiece a decaer a medida que transcurren los meses y que las resoluciones queden en el camino. La clave es definir los objetivos, los motivos para cambiar y el plan de acción. Con esto es más fácil ponerlos en práctica, mantenerlo y cumplir nuestros objetivos. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es la licenciada Doris Villalba, es nutricionista y coach, experta en programas de alimentación y nutrición laboral y está acá con nosotros. Hola Doris, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, y súper contenta de tocar un tema tan lindo y en esta época del año, donde hay como de alguna manera la intención de todos del borrón y cuenta nueva, ¿verdad? O sea, amnesia total con lo que fue y bueno, proyectarnos a este nuevo año. ¿Por qué cuesta tanto cumplir los propósitos? Porque así como decía la placa, es cierto, termina el año, este es mi año, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después, la musiquita, ¿qué no hacemos? ¿Por qué? Bueno, pueden ser varios los motivos, desde lo que es mi expertise o lo que vemos en consultorio, probablemente es por establecer mal el propósito, el objetivo y las metas. De alguna manera no diferenciamos incluso cuál es la diferencia entre objetivo y metas. Entonces, creo que uno de los puntos principales puede ser el no establecer adecuadamente eso, realista, que ese propósito sea también cumplible de tal manera a no frustrarnos. Bueno, y eso vamos a hablar en este programa. No queremos pincharle globo a nadie, al contrario, porque acá queremos encontrar las herramientas para poder hacer un buen propósito, formular eso que queremos y ver cuál es el plan de acción para llevarlo a cabo. De eso vamos a hablar hoy aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y quiero leerles el currículum de nuestra invitada, la licenciada Doris Villalba. Es licenciada en nutrición humana, especialista en salud pública y administración hospitalaria, tiene un posgrado en marketing y gestión estratégica de ventas, masterado en innovación didáctica para ciencia y tecnología, coach ontológico profesional, coach expert de Barcelona, certificada en dirección en comunicación estratégica, asesora en marketing nutricional, experta en programas de alimentación y nutrición laboral, docente universitaria y conferencista. ¿Qué es coach expert de Barcelona?
Es la especialización, el posgrado, en realidad es experto en coaching nutricional de la Universidad de Barcelona, pero creo que la denominación de ellos, sí. Nutricional, perfecto, perfecto. Bueno, entonces para que sepan y conozcan a nuestra invitada, entrevistada en el programa de hoy, el último programa del año. Bueno, y tenemos materiales, varios materiales. Vamos con este primer material. Los 3 pasos claves. Defina sus objetivos. ¿Qué quiere lograr? ¿Dónde o cómo le gustaría verse en un año? Defina sus para qué. ¿Cuáles son los motivos para cambiar el estilo de vida? Defina su plan de acción. ¿De qué manera empezará y continuará sus planes para lograr la meta? Bueno, en ese punto entonces retomamos, normalmente Vivi siempre decimos cuando estamos tocados por alguna información o queremos cambiar, el famoso si es entre semana decimos el lunes empiezo, ¿verdad? Sí, y creo que nos queda bien el 2024 empiezo. Entonces bajo esa mirada lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestro objetivo. Así como Alicia en el País de las Maravillas, cuando el gato le pregunta, o sea, ella le pregunta al gato, ¿cuál es el camino? Entonces él le dice, depende de dónde querés ir, y ella le dice, no, la verdad que no sé. Entonces el gato responde, entonces no, tampoco importa el camino que tomes. Entonces el primer paso y el que desafiamos a los que nos están viendo es que definamos el objetivo. ¿Qué es lo que quiero para mi salud, para mi vida? Este objetivo normalmente en consultorio, por ejemplo, utilizo una técnica que se llama PRAMPE, que es el acrónimo de las palabras en positivo. A ver, si por ejemplo llega el paciente y dice, y suele decir, ya no quiero más estar en este sobrepeso, o normalmente usan otra palabra, ¿verdad? Entonces ahí es yo no quiero. ¿Qué significa eso que está negativo? Y ahí sucede aquello que siempre decimos y es repetido, si decimos no pienses en un elefante azul o verde, automáticamente pensamos. Entonces la primera P del acrónimo PRAMPE es en positivo. Si en el caso de este paciente lo que quiere es bajar de peso, entonces quiero bajar de peso. Cuando hablamos tiene que ser también realista, específico, acordado, personal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiero bajar de peso para el 30 de enero, establecer un periodo, por ejemplo, entonces son 30 días a partir, si tomamos más o menos las fechas en las que estamos, y es decir, ¿cuántos kilos? Entonces el paciente suele decir, y 15 kilos. Entonces ahí es preguntar, ¿te parece realista esto? Y solito, porque en realidad en el coach, lo que hacemos con el coaching nutricional es hacer preguntas poderosas, porque la persona es experta en su vida, solo vos que estás viendo, por ejemplo, tenés la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí le preguntamos, ¿es realista? Y hace otra vez, y no, la verdad que no. ¿Cuánto te parece? Entonces ahí vamos viendo también claramente con la ciencia el porcentaje de pérdida, 10% como mucho, para que sea sostenible. Claro. Entonces ahí te dicen, bueno, quiero bajar 5 kilos para el 30 o el 29 de enero. Ahí ya tenemos algo más específico en el objetivo y no es solamente quiero o ya no quiero estar de esta manera, sino es quiero bajar de peso, pero tenemos en el tiempo y tenemos además la cantidad. Ahí se le pregunta, ¿esto lo querés hacer por vos? ¿Es una decisión propia? Porque muchas veces de entrada ya dicen, vengo porque me envió, ¿verdad? Entonces ahí el profesional debe saber que esa persona está en algo que nosotros le llamamos en una etapa de precontemplación. ¿Qué sería? Esos son las etapas del cambio que tenemos nosotros, una estructura, un score de Prochaska y Di Clemente, que son unos psiquiatras que establecieron eso. Si el paciente te responde así, habrá que trabajar otros aspectos para que pase a la otra etapa de cambio. Entonces, de esa manera es la primera de las que vimos en el material, es establecer el objetivo. Que tu objetivo sea entonces bien específico, en positivo, en tiempo y en número. Después lo otro es preguntarse ¿para qué? Y ahí entonces yo le suelo consultar ¿y cuáles son tus motivos? ¿Tus para qué? Ahí puede surgir Vivi que diga, por ejemplo, y para llegar a casa agacharme y que no me duela nada jugar con mi hijo. Es su motivo. Otras veces suele ser para volver a mirarme al espejo. Muchas personas dicen, hace rato no me miro al espejo porque no me gusta lo que veo. Entonces ahí normalmente establecemos algo que se llama tus 3 para qué. Y por último, respecto a ese material, establecemos un plan de acción. Porque uno puede decir, quiero tal cosa, pero no establece un plan de acción. Entonces ahí viene, por ejemplo, quiero hacer actividad física. Y la pregunta de vuelta, ¿qué tipo de actividad física? Y caminata, te dicen. Sí, ¿cuánto tiempo? Y 30 minutos. ¿Cuántas veces a la semana? Y 3 veces. Entonces es súper específico el plan de acción
que va a los para qué de aquel objetivo que establecimos. Claro. Y también cuándo vas a hacerlo, ¿verdad? Totalmente. Eso muchas veces porque, y no se puede que haga, entonces no, del consultorio no se sale sin escribir y es lunes, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:30 voy a hacer una caminata alrededor de mi patio, porque lo otro de repente no se da todavía o por el gimnasio. Siempre también hay que entender que mis objetivos son muy diferentes quizás a los tuyos o al de mi pareja, al de mi mamá, entonces hay que entender que yo soy una persona diferente, mi ritmo es diferente y es abordar un día a la vez mis propósitos. Me encanta porque así se tiene bien claro y es más fácil. Cuando uno sintetiza así, ¿verdad? Sí, y de hecho que normalmente vemos en la consulta, y esto sigue de otras cosas, que por ejemplo, bueno, les suelo pedir que se hagan de algo que les conecte a ese objetivo, a ese para qué y a ese plan de acción. Y ahí me suelen decir un amuleto, Doris, y no, la verdad que no, es algo que nos recuerde. Como antes usábamos hay veces la foto en la heladera, ¿verdad? Que seguro recordás, bueno, es algo que le conecte. Y el paciente, la verdad que sale como bien motivado, bien claro las metas y además entiende que su plan de acción. Y a eso me gustaría adicionar que el coaching le suma, al menos en mi caso, yo trabajo muy de cerca con ellos, entonces yo les digo, bueno, ¿me permitís que en la próxima semana te escriba para saber si este plan de acción? Sí, y entonces ahí es como un feedback todo el tiempo, porque eso es importante, que elijas un buen profesional que te va a acompañar en tu proceso. Claro, porque ahí está el tema. Una cosa es definir, hablar, sí, listo, chao, me voy a mi casa y después llega el lunes o llega el día, llega la hora, no sé, está lloviendo, pasó esto y dejamos. Pero si después te escriben y te dicen, ¿qué tal? ¿Pudiste hacerlo? Es como que, ¿verdad? Uno encausa. Es así mismo. Y de hecho que cuando haces tu plan de acción sería bueno que pongas plan A y plan B para en el caso que se dé esto, de una lluvia o que saliste tarde del trabajo. Entonces vos ya tenés escrito, no hay forma de que la mente siempre reaccione en base a lo que está planificado. Sí. Entonces eso es súper importante. Bueno, y vamos con este siguiente material. Comer más frutas y verduras. Lo ideal es conseguir establecer una rutina, marcar el momento del día en el que de costumbre comerá un alimento, por ejemplo, el desayuno o la media mañana, tal vez después del gimnasio. Que el sitio sea más o menos el mismo, por ejemplo, en la cocina. Aproveche los primeros días en el que los hábitos y las intenciones están más vivas. Me encanta. Y a propósito de este hábito, si me permitís, quería comentar un dato. La verdad que bajo mi mirada un poco preocupante, nosotros tenemos lo que llamamos las encuestas de factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son aquellas cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, entre otras. Esto se hace cada tanto por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos ahora datos de julio, agosto, o sea que ahí nomás de este año, donde nos dicen que el 96,4% de los paraguayos no consume ni frutas ni verduras crudas todos los días. O sea, hablamos de casi el 100%. 10 de cada 10 paraguayos no consumen ni frutas ni verduras crudas todos los días. Entonces, en ese punto quiero recalcar que está buenísimo lo que acaba de mostrarnos el material. ¿Por qué? Porque es crear un hábito. Entonces, establecer también el tipo de frutas. Yo recomiendo también a los colegas que empecemos a hablar traduciendo ciencia, que contemos a las personas por qué elegir una banana en vez de la manzana a la media mañana, por ejemplo, qué me aporta. Entonces, también todas las personas pueden tomar decisiones inteligentes y saludables. Entonces, me encantó eso de por ejemplo, una estrategia. Yo tenía una paciente que le costaba mucho tomar agua. Entonces ella me dice, yo me despierto y ya pongo un vaso de agua en la sala, en todos los lugares donde ella sabe que va a recorrer, en sus quehaceres de la casa. Entonces ella llega al lugar, toma su agua. Esa fue su estrategia. Otras personas ponen una alarma. Entonces también, y hay, por ejemplo, hoy día las aplicaciones en los celulares donde te recuerda comer 3 porciones de frutas. Sí. Y en ese sentido recordar también que 3 porciones de fruta no equivalen necesariamente a 3 unidades, porque siempre soy de las que pienso que el conocimiento aporta poder. Una fruta está entre 80 o 100 gramos, una porción.
¿Qué quiere decir eso? Que una manzana, una banana, que es las que encontramos normalmente en los puntos de venta o en el mercado, tienen ya entre 250 a 300. O sea, con una manzana relativamente grande, que las que encontramos, ya tenés 3 porciones. O una manzanita chica y una banana grande, ya están las 3 porciones. Y no necesariamente tiene que ser a lo mejor un kiwi, porque mucha gente dice, pero eso es muy caro. No, busca la que esté ahí, la de estación. Claro. Igual todas aportan vitaminas y minerales que son súper necesarios, y hoy día hablamos, Vivi, de compuestos bioactivos también de los alimentos. Contanos eso, compuestos bioactivos. Por ejemplo, a ver, vayamos a un alimento que también es bastante de consumo diario, el huevo. El huevo tiene sus nutrientes y hoy día se habla de la nutrición óptima o de la nutrición tradicional. La tradicional es aquella que buscaba cubrir nuestros requerimientos nutricionales: calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Hoy día la nutrición óptima me dice que ese alimento me ayude a prevenir o a tratar una enfermedad. La colina que tiene el huevo está comprobado científicamente que puede prevenir el Alzheimer, porque la colina es precursor de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que optimiza nuestra función cognitiva. Entonces, si yo puedo comentarle al paciente, a las personas, o vos que nos estás viendo, comentar en tu casa, el huevo por este nutriente, que es un compuesto bioactivo, me ayuda a prevenir enfermedades como en este caso como el Alzheimer. Tiene luteína zeaxantina, que previene la pérdida de la visión nocturna. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de compuestos bioactivos. Son los llamados alimentos funcionales, nacen en los años 80 más o menos en Japón, y son aquellos que además de cubrir tus necesidades, puede prevenir o tratar una enfermedad. Qué maravilla. Y hablando de huevos, ¿cuántos huevos es lo que se puede comer por día o por semana? ¿Cómo es el tema? Bueno, hace poco justamente recordábamos a nivel mundial acerca de este alimento, y la primera pregunta que suele salir es esa. En realidad, Paraguay es uno de los pocos o el único de la región que tiene un consumo per cápita muy por debajo de lo recomendado. Las nuevas guías alimentarias de todos los países nos dicen al menos 1 o 2 al día, por la cantidad. Sí. El huevo es un alimento que se llama denso nutricionalmente. ¿Por qué? Porque en poco volumen y en pocas calorías me aporta todos los nutrientes que mi cuerpo necesita, que el niño, en diferentes etapas de la vida. Entonces, también es la mejor proteína. Eso no se dice por una cuestión de eslogan nada más, sino es importante saber que la proteína del huevo es la proteína patrón, a partir de la cual se miden las otras proteínas. ¿Y por qué patrón? Porque se mide la digestibilidad, la absorción, la calidad de los aminoácidos que tiene. Entonces, yo te diría que al menos 1 o 2 al día. Eso me encanta porque antes decían que no, que en la semana podías 3 huevos, que si no el colesterol, Pero sí, ahora no, 1 o 2 por día podemos. Así mismo, y sobre todo entender que las 2/3 partes de las grasas que aportan el huevo son grasas saludables, similares a la de la almendra, al aceite de oliva, al aguacate. Tiene lecitina que emulsiona las grasas. O sea, hoy día está comprobado, de hecho, que lo que comemos, que el colesterol que consumimos no afecta el colesterol en sangre. Son otro tipo de grasas, como las grasas trans, que son de la bollería o las saturadas. Perfecto. Bueno, viva el huevo entonces. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la licenciada Doris Villalba, sobre los propósitos saludables, cómo cumplirlos y mantenerlos durante el año. Y vamos con este otro material, por favor. Consumir comida casera. Para comer en la semana comida casera, los fines de semana se puede establecer un menú y preparar recetas sencillas. La clave es organizarse para precocer o cocer los alimentos. Con el tiempo le irá resultando más fácil y mejorando la organización para hacerlo. Con esto también controlamos que los ingredientes sean de buena calidad.
Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, que cuando hablamos hay una frase que a mí me encanta que dice: planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Esto se aplica también a lo que tiene que ver con nuestra alimentación y decisiones alimentarias. Si vos querés comer fruta, que fue lo que hablamos en el bloque anterior, entonces deberías de disponer, si salís al trabajo en un tupper, llevar esa fruta, o si llevas banana, que está bueno, ya viene con su envoltorio natural, ¿verdad? Entonces, o en otro caso, si a vos no te gustan las frutas con cáscara o todas las frutas, entonces ya vos porcionás peladas y picadas y entonces ya sabes para llevar. Sería lo que muchas personas incluso preparan los domingos, ya todo el menú de la semana, porque saben que no les da el tiempo. Entonces, todas nuestras decisiones implican un plan de acción, como lo vimos también al principio. Entonces, si vos lo que querés es comer más comida hecha en casa, entonces deberías de disponer en la semana, deberíamos de disponer un tiempo para preparar y tener. De hecho, que hay, por ejemplo, hay estrategias, y pueden también a las personas seguirnos en redes, son las famosas, los potes de vidrio, en donde vos vas poniendo diferentes tipos de vegetales, aparte llevas tu salsa, entonces llegas al trabajo, echas la salsa, mezclas eso como si fuera un trago, entonces servís. Son maneras de ir aumentando nuestro consumo de frutas, verduras y comida más nuestra, como le llamamos de repente, como la comida de la casa, ¿verdad? Claro, comida natural, casera. Así mismo, es tan diferente. De hecho, que hoy día con tantas patologías, o por ejemplo gastritis, mucha gente refiere eso por el estrés, ¿verdad? Sí. El ritmo acelerado. Entonces, cuanto más te asegures que tu comida fue hecha con ingredientes de calidad y que vos conoces y con higiene, entonces también evitas este tipo, y más todavía con nuestro clima, ¿verdad? No, y sobre todo, como decís vos, Doris, el tema de, bueno, uno compra y sabes dónde te vas a comprar y lavas bien esa verdura, esa fruta o lo que sea. Estaría bueno que si vos te decidís, estamos en una época genial, entonces para hacer también esa decisión, planificás, tenés en tu heladera. Lo otro es también que en tu casa haya, porque muchas veces salimos del trabajo o de donde fuese y llegamos ya así con mucha hambre y atropellamos y usamos, a lo mejor nuestro propósito se ve frustrado por eso. Pero si vos al llegar sabés que tenés listo, colocas en el microondas o le das un golpe en la paila, lo que vos tengas, cual sea tus instrumentos en la cocina, entonces, pero si ya tenés listo. Entonces, que no te falte en tu heladera cosas para poder armar tu menú casero y saludable e inteligente, más que nada, ¿verdad? Tal cual. Bueno, veamos este otro material, por favor. Incluir el ejercicio en su día a día. Lo ideal es establecer una rutina de horarios que no coincida con otras actividades u obligaciones que puedan hacer cambiar el horario y al final desistir. Puede hacer ejercicio acompañado de otra persona para motivarse. Si algún día no puede realizar actividad física, no lo posponga al día siguiente si no hay un motivo de salud que lo impida. Bueno, eso es interesante. Muchas veces cuando empezamos a hacer actividad física, se sabe que es 2 días después de que te fuiste al gimnasio, el famoso que no podés ni bajar la escalera, no podés. Bueno, eso es algo que hay que asumir que va a pasar, entonces no se tendría que dejar por eso, porque al contrario, volvés a dejar, va a volver a doler. Entonces, ahí siempre es importante que el cuerpo da señales, eso sí, quiero hacer un énfasis. Si hay una fatiga extrema, es importante entender a qué se puede deber. Puede ser una carencia de nutrientes, a lo mejor también si hay unos calambres exagerados, faltaría potasio, una suplementación. Por eso es tan importante el acompañamiento de un profesional, y sí entender también que muchas veces si no pasa eso, si no es una fatiga extrema, si no es algo que estamos entendiendo debido a una carencia, entonces porque es el famoso que muchas veces no queremos ir a algún lugar y llegamos y se nos pasa, nos divertimos y decimos, mira, me hubiera arrepentido si no venía. Bueno, algo así también. Entonces es ser firme con tu plan de acción, y muchas veces es esa disciplina la que tiene que estar presente. La motivación puede que no exista todo el tiempo o fluctúe, pero la disciplina es preguntarse si me quedo, ¿me estoy acercando o alejando a mi meta? Entonces ahí nos levantamos, y eso que dijiste y que también vimos en el material, hacer con alguien, ¿verdad? La actividad física, porque sola muchas veces cuesta o solo. Claro. No, y además si tu compañero te llama, che, vamos, y vos y no querés decirle, no, dale, y bueno, y ahí te vas. Esa es una muy buena opción. Bueno, vamos a ver este otro material.
Dejar de fumar. Es uno de los propósitos que no siempre se cumplen. Si lo intentó varias veces y no lo logró, debe buscar ayuda profesional, alguien que haga un seguimiento. Evite las situaciones en las que tendrá costumbre de fumar, por ejemplo, el cigarrillo social después del café. Al dejarlo evitará enfermedades cancerígenas, entre otros beneficios. Bueno, qué tema más de tanta relevancia por todo lo que está o hay detrás de los hábitos tabáquicos y también de las personas que intentan, y no es algo sencillo, porque es algo que construyeron de alguna manera un hábito. Entonces ahí es interesante quizás tallar también qué tipo de alimentos elijo. Y hay muchos a lo mejor van a decir, ¿cómo que para el cigarrillo tiene que ver? Sí, hay estudios sobre todo de departamentos de psiquiatría de la Universidad de Duke, Estados Unidos, donde refiere que según sea nuestra alimentación tendemos a dejar con menos complejidad el hábito de cigarrillo. Entiéndase, si mi alimentación tiene mucho productos cárnicos, cafeína, alcohol, azúcares, se complica. Sin embargo, si cambio mi alimentación a una más alta en vegetales, en carbohidratos sencillos, complejos, no azúcares, me es más fácil. Lo otro es también elegir alimentos a lo mejor con triptófano, como es la banana. Entonces, ¿qué hace este triptófano? Me ayuda a generar serotonina y disminuye mi nivel de ansiedad. Porque las personas que quieren dejar el cigarrillo, ¿qué pasa? Es una ansiedad o muchas veces sustituyen ese hábito con comida y suben de peso, ¿verdad? Que es lo que más suelen referir. Entonces probablemente ahí también importa el acompañamiento. Si es uno de tus deseos para iniciar el año, bueno, te sugiero que vayas al profesional del área de la nutrición para que también acompañe ese proceso. Te va a indicar alimentos a lo mejor ricos en triptófano, en selenio, aquellos que disminuyan tu ansiedad, tener siempre frutos secos en la cartera, que son grasas saludables. Entonces eso va a ser más fácil ese propósito. Y el Ministerio de Salud tiene un apartado especial para la gente que quiera dejar de fumar, con acompañamiento gratuito, con acompañamiento para estas personas que quieran dejar de fumar. O sea que vamos, fuerza y adelante. Tenemos que hacer un cortecito, volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con la licenciada Doris Villalba. Ella es nutricionista y coach, experta en programas de alimentación y nutrición laboral. Y el programa de hoy es justamente cómo hacer para cumplir con todos nuestros propósitos de fin de año, para el 2024, tal cosa, ¿verdad? Y son todos propósitos saludables, ¿verdad? Comer mejor, hacer ejercicios, dormir bien, bueno, todo eso. ¿Cómo lograr que de ese deseo sea una realidad, que ese sueño sea una meta? Bueno, de eso es lo que estamos hablando con nuestra invitada. Y tenemos este otro propósito también que viene ahora con este material, que seguramente es uno de tus propósitos. A ver. Intentar dormir 8 horas diarias. Para conseguir dormir correctamente necesitamos un entorno silencioso y, de ser posible, a oscuras. Es importante seguir una rutina de horarios, evitar bebidas estimulantes y aparatos electrónicos antes de acostarnos. Si dormimos bien, evitaremos y controlaremos mucho mejor el estrés y las situaciones de alerta.
excelente, y creo que también post pandemia muchos de nosotros nos quedamos con una alteración en nuestros procesos de sueño por todo lo que eso significó, desde la ansiedad, desde la exposición exagerada a pantallas. De hecho, que nuestros niños también creo que tienen problemas con la conciliación del sueño por la exagerada exposición a pantalla. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos o segregamos hormonas según sea el horario. Por ejemplo, el cortisol tiene que estar altísimo a las 7 de la mañana, a las 8, y eso va disminuyendo para dar lugar a otra hormona que, por ejemplo, en este caso hablamos de la melatonina. Entonces, la melatonina, para que se segregue y haya una buena calidad o higiene del sueño, requiere justamente que apaguemos todo. Entonces, eso va a requerir, si esa es tu meta, porque decís tengo insomnio, lo que hace que me despierte de mal humor al día siguiente, que no rinda, también no se optimiza el proceso de recuperación del cuerpo, que necesita al menos 8 horas de descanso de calidad. Entonces es apagar los celulares, meterlos quizás en un cajón, incluso por ejemplo, yo soy de apagar la tele, por ejemplo, ¿verdad? Porque esas lucecitas pequeñas que vemos también están allí estimulando o el cortisol o no haciendo que se segregue buena la melatonina. Entonces ahí es importante también tomar esas decisiones, tener horarios específicos para el sueño, porque nos desvelamos con las redes sociales, creo que todos coincidimos allí. Entonces hace que esa calidad o esa higiene del sueño sea mala. Tampoco cenar tarde, tiene mucho que ver los alimentos, el proceso digestivo, quizás hacer una colación con alimentos ricos en triptófano que inducen a la segregación de la serotonina. Banana, por ejemplo, leche, entonces nueces, frutos secos, a lo mejor maní, o sea, ver lo que tenemos, ver las opciones. Yo te digo nutrientes, por ahí vos podés buscar, o claramente también, reitero, con la ayuda del profesional, específicamente entonces veamos qué alimentos consumir a qué hora para conciliar el sueño. No tienen que ser comidas muy copiosas, eso sería muy grande, con mucha grasa, muchos azúcares, cafeína, gaseosas que también en su versión cero me aportan mucha cafeína, pero no azúcares probablemente. Entonces es importante que la decisión que tomamos, tanto de lo que vamos a comer, de lo que vamos a tomar, de lo que vemos, interfiere en nuestra calidad del sueño. Además todavía con nuestros ritmos, que son así, donde la mente es como que paramos, pero la mente sigue. Y sobre todo ahí también influye la gestión de las emociones, porque si no llegamos a la noche y ahí somos un sinfín de cuestionamientos. Las conversaciones internas alteran nuestro sueño. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y empiezo. Entonces tiene que ver también con la gestión de las emociones. Claro. Y a la noche, hablando de eso, de gestión de emociones, de cuando el cuerpo está cansado, ya te acostaste, cerraste los ojos y tu mente parece que ahí comienza el rock and roll. ¿Cómo hacemos para apagar en ese momento y relajar? Bueno, y ahí sobre todo es de vuelta el tema de las decisiones que tomamos antes. Si no funciona, sí probablemente está bueno pedir ayuda para una suplementación. O sea, probablemente las dosis de de melatonina puedan darse a través de una suplementación y hacer otras pautas. Pero en principio puede que requiramos una suplementación que me ayude a ese hábito y luego voy dejando ver. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. A ver. No deje de acudir a las revisiones médicas. No hay que olvidar las revisiones médicas en las que podemos detectar un cambio de algún parámetro nutricional que se haya alterado, por ejemplo, niveles de azúcar sanguíneo demasiado altos o niveles de colesterol peligrosos, cuyo control ayudará a evitar las enfermedades no transmisibles. Lo ideal, hacerlo a principio de año, agendarlo con una alarma para no olvidarnos y programar las citas en días y horas que sabemos que podremos ir. Qué interesante, y sobre todo acá hago colación de un eslogan que habíamos usado bastante en salud, que era conoce tus números. Así como sabemos nuestro número de cédula, porque no me arriesgo a decir el teléfono porque hoy día ya nuestros smartphones de memoria no sabemos, ¿verdad? Entonces el de cédula o nuestro año de nacimiento tenemos que saber nuestros niveles de presión arterial, nuestro perfil lipídico. ¿Qué significa eso? Tu colesterol bueno, tu colesterol malo, triglicéridos, tu perfil renal, hemograma, o sea, eso tenemos que saber, porque al conocer también podemos tomar recaudos. Si hay un valor alterado,
alterado. Entonces, respecto, por ejemplo, a las enfermedades crónicas no transmisibles, más de la mitad de los paraguayos muere antes de los 70 años y tienen de alguna manera probablemente factores que podemos prevenir al conocer. Y cuando, volviendo al tema de la calidad del sueño y esto que acabas de mencionar de a lo mejor glucosa, o sea, glucosa alterada en sangre, cuando existe una glucosa por encima de 100 o a lo que le llamamos ya un diagnóstico de diabetes, se presentan las famosas 4P y entre ellas está el tema de orinar a cada rato. Entonces eso altera el sueño y ahí te tenés que también dar cuenta, si no tomaste mucha agua y algo está pasando, estás perdiendo el peso sin hacer ningún régimen, tenés hambre todo el tiempo y no te llenas, haces todo el tiempo, querés ir a orinar, entonces eso pueden ser señales de una glucosa elevada en sangre o de una pre o de una diabetes. Eso que hace afecta tu calidad del sueño, pero más que nada estamos hablando de un factor de riesgo. Qué interesante todo esto. Y, licenciada, el tema del magnesio que tanto se habla ahora, es como que se puso de moda magnesio para dormir mejor. ¿Cómo es el tema? Bueno, el tema de la suplementación, tal cual como vos decís, está como en la mesa de diálogo de todos los profesionales. Antes de mencionar lo del magnesio, por decir, una suplementación obligatoria post-COVID prácticamente es la vitamina D, porque se vio que todos los niveles de vitamina D estaban no solo bajos, subsuelo. Entonces la vitamina D es aquella que ayuda y mejora mi estado de ánimo, tiene que ver no solamente con huesos, que antes se le asociaba solo con eso, sino tiene que ver con la salud mental, el estado de ánimo, prevención de la depresión incluso. Entonces la vitamina D es clave para el suplemento y entre ellos también aparece hoy como protagonista el magnesio por la posibilidad de justamente regular los niveles de ansiedad, entre otros beneficios que me aporta, pero sí sugiero que, por ejemplo, cuando vayas a la consulta, en base a tu perfil bioquímico, eso es muy importante, tu perfil bioquímico, y si podés hacerte también un perfil de micronutrientes, minerales, vitaminas, entonces ahí ya pedí si sos un caso para la suplementación, ¿verdad? Si nosotros usamos mucho y con bastante éxito tanto la vitamina D como el magnesio. ¿Y el magnesio? Hay diferentes clases de magnesio. Sí, hay, o sea, el quelado, o sea, hay diferentes versiones, no todas las tenemos en Paraguay, sí las podemos hacer con preparados también magistrales, pero reitero, depende mucho de cada caso. En general, más bien se trata justamente para conciliar el sueño, la calidad del sueño, disminuir los niveles de ansiedad, es para lo que más se utiliza. Pero siempre hay que consultar con un médico, no es que me voy nomás y compro magnesio y tomo. Siempre, siempre para todo lo que tenga que ver con suplementación o complemento, es importante que sea a través del acompañamiento profesional que te va a decir que en este caso, qué tipo de magnesio, qué dosis, en qué momento, porque muchas veces incluso tomamos mal en algún momento errado, me puede dar náuseas, entonces y dejo, pero sin embargo lo que pasaba era que no lo hice en tiempo y forma. Entonces sí es importante cuando hablamos de suplementación, que sea bajo una supervisión. Fantástico. Licenciada, en estos últimos minutos tenemos un bloque más también, pero hay preguntitas ahí. Pero me encantaría que pueda hacer un resumen o sintetizar o decir, hablarle a nuestros amigos que están viendo el programa y sobre el tema del programa, cómo cumplir los propósitos que nos hacemos a fin de año y mantenerlos durante todo el año. Bueno, ahí quizás yo utilizo bastante una frase, de hecho, que tengo por el equipo informático, tengo detrás mío en el consultorio, donde dice que un deseo no cambia nada y una decisión lo cambia todo. Entonces, el primer punto es que entiendas o decidas tu objetivo, qué es lo que querés para tu salud, y entiendas también que el que deseemos nada más no nos lleva a nada, es la acción, es la decisión. Y entender también que la motivación puede que un día esté alta, otros días esté baja, pero es la disciplina la que te va a llevar ahí a la meta. En cada cosa o propósito que te hayas puesto, y te sugiero, es una mirada nada más, que no nos pongamos 10 propósitos para enero, por ejemplo. Empecemos con 2. Haz tu lista y decir, bueno, empiezo 21 días con este propósito, porque 21 días normalmente es lo que tarda un hábito en incorporarse, ¿sí? Entonces es empezar con uno, tener una app, si sos digital, si no, establece un cuadernito y pone lunes, martes, miércoles,
si fue tomar más agua, entonces hace tu check. Entonces vos ves, y algo interesante también, celebra tus logros. Estamos, quizás no tenemos esa costumbre de mirarnos al espejo y decirnos, lo hiciste, qué bien lo hiciste, ¿verdad? La famosa a nosotros mismos, si nosotros no nos creemos, ¿quién, verdad? Claro. Entonces, empezar quizás a celebrar los logros, a poner si pasó que un día no hiciste o caíste ante lo que le llamamos tentación, bueno, no pasa nada, al día siguiente retomas esas metas. Entonces, y escribí esta frase, yo tengo pacientes que, por ejemplo, esta frase la hicieron como cuadritos, y entonces esta paciente en particular, que bueno, ella me trajo al consultorio, tiene en el comedor la frasecita, tiene en su pieza la frase, entonces ella mira donde dice, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo, y ahí es como que le conecta, se decide y hace. Entonces por ahí vos buscas una frase que te conecte, una música, y nada, y empezar y entender que es un día a la vez. Ahí está, me encanta, me encanta. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta tenemos consultitas de ustedes a nuestra invitada. Muy bien, y ahora vamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos con esta primera preguntita. ¿Qué hacer si no se tiene motivación para continuar con un propósito o no se está pudiendo cumplir? Bueno, entonces lo primero quizás es eso que habíamos hablado, definir tu objetivo y en cada decisión que vayas tomando a lo largo del día, desde que te despertás, en el desayuno, en lo otro, es preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja a mi meta? Y más que nada es recordar nuestros para qué. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho, escribí al menos 3 para qué de esos tus objetivos? Y esa va a ser tu motivación, si son tus hijos, si es mirarte al espejo, si son alguna ropa que te quieras volver a poner, entonces recordate de esos tus para qué. Perfecto. Siguiente consulta. A ver, ¿cómo actuar cuando se tienen tentaciones con la comida? Bueno, qué tema que pasamos todos. Eso tiene que ver, bajo mi mirada, un poquito principalmente con la gestión de las emociones. Muchas veces, y de hecho que hay una frase que dice, las emociones comen por nosotros. Hay gente que está nerviosa y se le cierra el estómago, normalmente usan esa palabra, y hay gente que está nerviosa y no pudo dimensionar y se comió el paquete entero del coquito, por ejemplo, que iba a acompañar a su café con leche. Entonces ahí primero que nada es parar un poquito, tomar conciencia. Hace mucho que no solo comemos cuando comemos, siempre hablo de esto, sino comemos y estamos con alguien hablando, el celular. Entonces es tomar conciencia quizás de ese momento y entender también. Nosotros usamos mucho, si me permiten por ahí decir, un instrumento que usamos en coaching que se llama el monstruo de la gula, en donde vos dibujás qué cosas que suceden aumentan tu apetito, según vos, qué cosas disminuyen. Y más que nada, aprender también a diferenciar si es un hambre emocional o es un hambre fisiológica. Un hambre emocional, por ejemplo, es aquella que se da con un tipo de alimento en particular, aparece de repente. Sin embargo, la fisiológica es como que voy teniendo hambre y va gradual. Y cualquier galleta, ¿verdad? Como solemos decir, cualquier pan duro es como que me calma. Si no es ese tipo de hambre, quiere decir que es emocional. Entonces es aprender a reconocer qué emociones disparan en mí tentaciones con los alimentos. Perfecto. Última consultita, a ver. ¿Qué hacer si se sienten ganas de descansar en el horario disponible para hacer el ejercicio? Bueno, en ese punto creo que nos pasa a todos, Vivi, y a ver, desde un poco mi mirada y la experiencia es marcar como parte de tu agenda, porque si vos lo dejás como para si me sobra tiempo, casi no hacemos, ¿verdad? Y si está como parte de tu agenda, también ver en qué momento del día tu nivel de energía es más alto. Hay a personas a quienes les funciona a primera hora de la mañana y después siguen sus actividades, y otras que lo hacen al término. Entonces va a depender mucho en qué momento tu nivel de energía
es apto para ir a hacer actividad física, llámese gimnasio, llámese caminata, y más que nada reiterar allí, si tu cuerpo tiene una fatiga muy fuerte, hacerle caso. Probablemente a lo mejor puede ser hasta alguna lesión o falta alguna suplementación. Entre ellos mencionar el omega 3 que hace rato no mencioné, que quería hacer énfasis, que tiene que ver con la salud cardiovascular, muscular y cognitiva también. Perfecto. Bueno, y yo aparte de todo esto, yo le quiero recomendar un libro que se llama Hábitos Atómicos. El autor de este libro es James Clear y realmente es muy fácil de leer, y para todos los que nos faltaba esa disciplina, este libro te soluciona la vida, de verdad. Hábitos Atómicos, lean y me van a agradecer. Bueno, así como yo le agradezco a nuestra invitada porque terminamos el programa. Muchísimas gracias, licenciada, por estar acá con nosotros en el último programa del año. Gracias de verdad, que tengas un excelente año. Igual, muchas gracias por este honor de compartir en este día tan especial y marcando los propósitos. Me encantaría por ahí llegar a saber que alguien nos arrobe en las redes y qué propósitos tomó, y ya me tomé nota también de estos hábitos atómicos que de verdad me interesa, y bueno, que empecemos el año con decisiones y no solo deseos. Me encanta, muchísimas gracias. Bueno, y les deseo a todos muchísima salud, muchísima alegría, a disfrutar de cada día, mucho amor para todos, y que este 2024 sea maravilloso. Y para que sea maravilloso, depende de la decisión que tomemos. Y también no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de